Muy buenos días amigos y hermanos, les saluda el pastor Carlos Carrión de la Primera Iglesia Bautista Hispana en La Grange, Texas. Este lunes 15 de febrero del 2016 agradecemos al Señor poder seguir en sintonía a través de este medio y le invito a que vayamos al Señor en palabra de oración para agradecer sus bendiciones. Bendito Dios, gracias por cuidarnos hasta este momento, gracias por seguir proveyéndonos de tu palabra, de tu cuidado, de tus cuidados y de tu provisión económica, espiritual, emocional. Gracias Señor por darnos la salud para despertar esta mañana y comenzar una nueva semana laboral. Te pido Señor que sigas ministrando a nuestras vidas, nos sigas hablando y sigamos aprendiendo más de ti a través de tu presencia en nuestras vidas, de tu palabra y de tus bendiciones Señor que nos das. Gracias Señor, en Cristo Jesús las agradecemos. Amén y amén. Comenzamos la semana 2 en esta Operación Jesús y como decíamos el día de ayer, hemos acabado ya la primera maniobra que fue Júntate con Jesús todo el día a través de la estrategia Solo por Hoy, y decíamos también que esto no significa que ya terminamos y que ya no la seguiremos practicando, no, al contrario, la seguimos practicando, nos seguimos juntando con Jesús todos los días, todo el día, solo por hoy. Pero este día que comenzamos la semana 2, comenzamos a analizar la segunda maniobra dentro de esta Operación Jesús. Y esta segunda maniobra se llama Enseña de Jesús a otros. A través de la estrategia, no sueltes la cuerda. Es decir, durante toda esta semana estaremos hablando en los devocionales y estaremos aprendiendo de cómo enseñar de Jesús a otros a través de la estrategia, no sueltes la cuerda. Y este es primeramente el devocional con el que comenzamos esta semana y con el que vamos a abarcar esta idea. Sígame por favor si tiene usted su Biblia o permítame leerle en Juan capítulo 1 versículos 35 al 42. Dice así Juan 1, 35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés es un personaje casi desconocido en la Biblia. No sabemos mucho de él, no sabemos mucho acerca de su personalidad, porque los autores de los evangelios no dan muchas características acerca de su personalidad. Nos forma difícil el poder describir la personalidad o más características acerca de Andrés. Además de este pasaje, volvemos a leer de Andrés más adelante en el Evangelio de Juan, cuando se presenta aquel episodio en donde el Señor alimenta a una multitud con tan solo 5 panes y 2 pececillos que llevaba un muchacho, y es precisamente Andrés el que le hace saber al Señor que se cuenta con esa provisión, que es eso lo único que tenían. Y cada vez que aparece el nombre de este muchacho Andrés o de este discípulo en los evangelios, se nos hace referencia a que es el hermano de Pedro. O sea, no hay partes en la Biblia donde solo se mencione a Andrés y luego se diga lo que hizo o lo que aconteció, sino que se dice siempre Andrés, el hermano de Pedro, como haciendo referencia para que la gente se ubique de quién se está refiriendo. En cambio, al hermano de Andrés, a Pedro, tienen muchas características en el Nuevo Testamento acerca de este personaje, de este discípulo, de este siervo del Señor. Hay muchas características acerca de él. Sabemos de su arrojo, de su pasión, de su amor por el Señor, de su inconsistencia en cuanto a sus convicciones. Sabemos de su profesión, era pescador. Incluso sabemos de su estado civil, porque sabemos que el Señor sana a la suegra de Pedro. O sea, Pedro era casado. Y conocemos tanto su forma de ser que nos sentimos incluso a veces con derecho de autoanalizarlo y de describir su personalidad o sus impulsos o poder hablar de él hasta psicológicamente, porque nos sentimos tan identificados con tanta información que tenemos de Pedro que podemos hablar muy libremente acerca de él. Estos 2 hermanos definitivamente tenían 2 personalidades muy diferentes, muy distintas una del otro. Andrés es de esas personas que si no llegaba a la fiesta, nadie lo nota. Nadie se da cuenta que Andrés todavía no llega.
Pedro, por otro lado, es de esas personas que si no llega a la fiesta, le están mandando textos o le están llamando para ver si va a venir, que no se tarde y para asegurar que va a estar en la fiesta. Es de esas personas que si no está, todo el mundo lo extraña. Andrés llegaba a un lugar y decían, ya llegó Andrés. Y alguien preguntaba, ¿cuál Andrés? Sí, Andrés, el hermano de Pedro. Ah, sí, el hermano de Pedro ya llegó. Ok, sí. Para que lo pudieran ubicar. Sin embargo, esto no pasaba así con Pedro. Con Pedro, su personalidad era tan extrovertida y tan abierta que todo el mundo lo ubicaba por sí solo. Esto pasa muy a menudo en las relaciones interpersonales, esto pasa en las familias, esto pasa en los trabajos, esto pasa en todos lados en donde hay seres humanos. Hay personalidades que brillan y hay otras personalidades que hacen brillar. En los coros o grupos musicales hay quienes tocan o cantan voz primera y hay quienes hacen voz segunda, hay quienes tienen guitarras de requinto o hay quienes tocan guitarras que acompañan, hay quienes tocan bajos, hay quienes tocan violines primeros y violines segundos. Sin embargo, todos son importantes y todos hacen falta en una orquesta cuando no están presentes. En esta historia, lo interesante al analizar a estos dos hermanos es que ese introvertido Andrés, ese hombre de personalidad poco relevante para muchos, es el que llevó a los pies de Jesucristo al gran Pedro. Es decir, ese gran Pedro, del cual tenemos tanta información en el Nuevo Testamento y que vemos que Dios utilizó grandemente en el extendimiento de su obra cuando el Señor ya no estaba físicamente entre nosotros y se inauguró la iglesia inicialmente en el primer siglo. Ese gran Pedro no hubiera llegado a ser ese gran Pedro si no hubiera sido a través de su hermano Andrés, que lo llevó a los pies de Jesucristo. Ese extrovertido siervo del Señor, ese gran líder, no hubiera podido desarrollarse como tal si su introvertido hermano, si su callado hermano, si su hermano de personalidad apagada para algunos, callada, no lo hubiera llevado a los pies de Jesús. Esto puede definirse como una misión militar de la infantería en donde combate uno a uno, hombre a hombre. Es decir, Andrés eso hizo. Andrés no hizo una gran estrategia de batalla, sino que fue a pelear uno a uno, hombre a hombre. Llevó a su hermano a los pies de Jesucristo y eso lo convierte sin duda en un héroe entre los hombres de la fe. El gran Pedro, el famoso discípulo, caracterizado por su intrepidez, por su arrojo, aquel que aparece en la primera lista, en primer lugar en todas las listas de discípulos en el Nuevo Testamento, no hubiera llegado a desarrollarse si no hubiera sido por su hermano que lo llevó a los pies de Jesucristo. Fue a Jesús por medio de él, por medio de su hermano, un desconocido discípulo, un tímido, tal vez poco brillante seguidor como era Andrés, como era este discípulo. No nos preocupa mucho saber más detalles de Andrés, de la personalidad de Andrés, sino que saber este rasgo personal de él debiera ser suficiente para nosotros, porque nos debe hacer recordar precisamente en esta tarea de enseñar a Jesús a otros, que es tarea para todos, sin importar la personalidad que tenemos. Porque usted puede estar pensando y decir, no, enseñe de Jesús a otros, pues usted, pastor, que habla y predica y lee la Biblia y la conoce, y usted se puede parar ante la gente y enseñarles y dar una clase de Biblia y hablar. Pero yo no, pues yo solamente soy de los que escucho, de los que callo, yo casi no sé, yo nada más estoy aprendiendo y yo soy de los que me escondo entre la multitud y me siento, y vemos que no es así. Andrés tenía un conocimiento básico cuando llevó a Pedro a los pies de Jesús. Acababa de conocer también él a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Escuchó él, si pusimos atención en la lectura, Andrés era seguidor de Juan el Bautista y escuchó que Juan el Bautista decía, este es el Cordero de Dios, a él sigan. Y entonces Andrés empieza a seguir junto con Juan empieza a seguir a Jesús, el Señor, y lo conoce como el Señor el Salvador. Y entonces inmediatamente después de experimentar esa situación de ver al Señor Jesús como su Salvador, va y se lo cuenta a su hermano.
Esto debiera hacernos reflexionar que para enseñar de Jesús a otros no necesitamos tener más que la experiencia personal de haber vivido con Jesucristo. El haber experimentado a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor es suficiente conocimiento para que tú le hables a otros de Jesús, porque lo que tú has vivido en Jesús es lo que otras personas también necesitan experimentar. Todos necesitamos a alguien que nos enseñe de Jesús. Si alguien nos enseñó a nosotros y nos sigue enseñando de Jesús, compartamos estas enseñanzas con otros. Alguien lo hizo con nosotros, alguien nos enseñó de Jesús y nos ha estado guiando a crecer en Jesucristo. Esa misma acción necesita reproducirse en alguien más. Así que lo que hemos experimentado, lo que hemos conocido, transmitámoslo. Enseñemos de Jesús a otros. La experiencia de Jesucristo, compartámosla a quienes lo necesitan a través de la estrategia no sueltes la cuerda. Espero que este principio nos ayude a que esta semana estemos dispuestos a hablar de Jesús con quienes lo necesiten. Empiece con los que están a su alrededor, los que viven con usted, su familia, sus compañeros de trabajo, de escuela, sus vecinos, que usted sabe que están en necesidad emocional, familiar, económica, espiritual, de salud, cualquier problema que estén enfrentando y que usted sepa que necesitan a Jesús. Hábleles de lo que Jesús ha hecho en su vida, de cómo Jesús lo ha ayudado a usted y cómo Jesús seguramente puede ayudarlo a esa persona. Espero que esto les sea de bendición y seguimos aprendiendo entonces esta semana a través de los devocionales de enseñar de Jesús a otros. Les espero, si Dios le permite, en el próximo devocional y sigamos aprendiendo más del Señor Jesús en esta Operación Jesús. Dios les bendiga.